Por favor, abran sus Biblias en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Esta noche tenemos buenas noticias de gran gozo. Y la realidad es que estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Estamos plagados de malas noticias. Donde quiera que volteemos, hay malas noticias. Para algunas personas parecería imposible que ellos pudieran escuchar algo que les traiga aliento en estos días. Y eso no quiere decir que Dios no tenga nada para ellos. Al contrario, el Señor tiene buenas noticias de gran gozo, pero la mayoría de las veces las personas no alcanzan a ver, no alcanzan a apreciar esas buenas noticias, y ahí es donde tú y yo entramos en acción. Tenemos que enseñarles, tenemos que guiarlos. Cuando se celebró la primera Navidad, la situación no era muy diferente a la de nuestros días. En realidad, los judíos estaban viviendo momentos muy difíciles. Ellos estaban bajo el yugo romano. Estos romanos les obligaban a pagar impuestos muy altos por medio de los publicanos. Algunos de estos publicanos, ustedes los conocen, por ejemplo, Mateo, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, o Zaqueo, que era jefe de los recaudadores. Pero la historia dice que los judíos se resistieron firmemente, lo que terminó con una cruel guerra en el año 70 después de Cristo. Eso te da la idea que en aquella época también había malas noticias como en nuestros días. En la primera Navidad, dice la historia y dice la palabra de Dios, que estaba en poder Herodes el Grande, y él era un tirano. Él era un idumeo. Idumeo, es decir, era descendiente de Saúl, y por naturaleza estos descendientes eran enemigos de los judíos. La historia dice que Herodes buscó ganarse el favor de los judíos haciendo algunas obras públicas, pero en realidad no lo logró, ya que su personalidad era muy complicada. Él era despiadado, él era cruel, era celoso y era increíblemente paranoico. Él pensaba que le iban a quitar el poder. Por eso mandó matar a su esposa, a algunos de sus hijos, a su hermano, y también mandó matar a su propia madre. Vivió con un constante temor de que alguien le usurpara el trono. Es por eso que nosotros leemos en la Biblia que mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Como en nuestros días, estas personas estaban deseosas de escuchar algunas noticias de gran gozo. Analicemos aquel momento de la Navidad. Como puedes ver, son momentos muy difíciles los que vivieron aquellas personas. Vamos a trasladarnos en el tiempo a la primera Navidad para entender a qué se refirió el ángel cuando le dice a los pastores: os doy nuevas de gran gozo. Lo primero que vamos a apreciar nosotros es la importancia de estas nuevas de gran gozo. Por favor, ve conmigo a Lucas capítulo 2, versículo número 8, y nuestro primer punto será la importancia de las nuevas de gran gozo. Dice la Biblia así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El texto nos indica que la región donde María dio a luz había trabajadores de noche, y estos trabajadores eran pastores. Estos pastores, estos hombres, tenían una vida aún más compleja que los demás. Parecería que ellos habían sido condenados a no recibir el favor de Dios. Eran personas que no tenían acceso a ningún tipo de educación. Además, ellos eran muy pobres. Tenían una gran fama de ser deshonestos. La gente no confiaba en ellos. Por eso, cuando había un juicio, ellos no podían participar porque su testimonio no era válido a causa de la reputación que ellos tenían. No solo eso, su trabajo era cuidar ovejas durante toda la semana, los 7 días, incluyendo el sábado,
y eso los hacía ceremonialmente impuros, lo que significaba que no podían participar en el templo. Ante el ojo humano, este tipo de personas serían los últimos que nos hubiéramos imaginado que Dios les hubiera dado el mensaje de la Navidad. Pero este es el grupo precisamente que Dios escogió para darles las buenas nuevas de gran gozo. Y esas buenas nuevas son precisamente para este tipo de personas, aquellos que son pobres en espíritu. Por favor, ve conmigo al libro de Isaías y mira lo que nos dice. Isaías capítulo 61. Dice la palabra del Señor así: ¿para quién son estas buenas nuevas de gran gozo? Isaías 61:1 dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado. Esta es una profecía del Señor Jesucristo. De hecho, Él pronunció estas palabras: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, como estos pastores, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Este tipo de personas humildes son las que requieren urgentemente estas buenas nuevas que están proclamándose aquí. Aquellos despreciados del mundo, pero ante los ojos de Dios con mucho valor. Ahora, a pesar de la fama de estos pastores, la Biblia los pinta de una manera diferente. Los pinta como personas mansas y humildes. Algo que podemos suponer es que ellos eran devotos, ellos creían en el Dios verdadero, ya que por eso Dios los escogió para llevar este mensaje, para decirles que el Mesías había nacido. Se dice que quizá muchas de estas ovejas que ellos cuidaban eran usadas para los sacrificios. Ellos sabían que algún día vendría un cordero muy especial, diferente al que ellos cuidaban. Aquel cordero que quitaría el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista en Juan 1:29. Y yo te pregunto, ¿conoces a alguien que se encuentra abatido como estos pastores, deseoso de buenas noticias, quizás marginados, golpeados por la vida? Su necesidad más grande, querido hermano, es de escuchar el mensaje de la Navidad, el cual son nuevas de gran gozo. Aprovecha estas fechas. No dejes pasar esta oportunidad para decirles que Dios ha provisto una gran esperanza para ellos. Cuando nosotros damos una noticia que es grande, no la damos como cualquier noticia. Y fíjate bien cómo se dio esta noticia de la Navidad. Así tú y yo debemos de compartir esta noticia con los demás. Cuando existe una gran noticia, se crea un ambiente propicio, algo que motive también. Estas buenas nuevas de gran gozo que nosotros leemos aquí no se dieron como cualquier otra noticia, como una noticia rutinaria, sino algo espectacular y grandioso sucedió cuando se proclamaron. Y no me refiero nada más a los ángeles que estuvieron presentes. Aquí hay un tesoro muy grande que nos muestra la gran importancia de estas noticias. Por favor, ve conmigo a Lucas capítulo 2, versículo 9 y mira lo que está sucediendo. Este es un tesoro que muchas veces pasamos nosotros de largo cuando leemos la Biblia. Dice la palabra del Señor así: y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. La gloria del Señor hizo su aparición para anunciar las buenas de gran gozo. ¿Sabes? Esto es algo relevante y muy importante. Esta es la misma gloria de Dios que estuvo presente cuando se dedicó el tabernáculo. Por favor, ve conmigo a Éxodo 40, versículo 34. Mira lo que nos dice la Biblia.
Éxodo 40:34 dice lo siguiente: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Esa es la misma gloria que está presente en el anuncio de la Navidad. Esa es la misma gloria que estuvo presente cuando se dedicó el templo. Mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 8 versículo 10. Estoy tratando de que alcances a ver la importancia de la presencia de la gloria de Dios. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 10 dice lo siguiente: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Puedes imaginar ese espectáculo? Es impresionante en el anuncio de la Navidad. De por sí, la presencia de un ángel ya lo hace espectacular, ya es un ser luminoso. Ahora con la gloria de Dios presente, esto era asombroso. Pero sabes, la manifestación visible de Dios no era lo único asombroso, sino el significado de que la gloria de Dios estuviera ahí. Para entender la relevancia de este evento, tenemos que ir unos años atrás. Por favor, ve al libro de Ezequiel capítulo 10. Ezequiel capítulo 10. Y mientras tú vas allá, déjame decirte que en aquella época el pueblo de Dios se desvió de la palabra y de la voluntad de Dios. A causa del pecado y su rebelión, la gloria de Dios los dejó, indicando el desagrado de Dios. Cuando tú lees este pasaje de Ezequiel, es 650 años antes del anuncio de la Navidad. Justamente poquito antes de que fueran llevados cautivos a Babilonia. Aquí Ezequiel en este capítulo 10 describe cómo la gloria del Señor dejó primero el templo, luego dejó la ciudad y los abandonó a causa de su pecado. Dice Ezequiel capítulo 10 versículo 22 lo siguiente: después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria de Dios de Israel estaba sobre ellos, estaba sobre los querubines. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. El Señor los había dejado, el Señor se había apartado, pero ahora había regresado 650 años después, mostrando la gran importancia de la noticia. Y fue enseñada, fue dicha a estos humildes pastores. No sé si tú alcanzas a ver la importancia de este gran mensaje que se está dando en este pasaje. Puedes ver por qué son nuevas de gran gozo. El Señor había regresado. El mensaje de la Navidad es un mensaje de grandes nuevas de gran gozo. Este mensaje primero había traído temor a los pastores, pero ese temor se convertiría en un gran gozo. Esta no era una noticia de condenación para ellos, sino una noticia de gran gozo. Mira lo que dice el versículo número 10, Lucas capítulo 2, versículo número 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas o noticias de gran gozo. ¿Te fijaste el énfasis que está haciendo el escritor sobre esta gran noticia? Esta noticia no es motivo de gozo, sino motivo de gran gozo. Y por favor subraya esa palabra gran. Es un superlativo. El diccionario lo define como algo grande en tamaño físico, algo enorme, algo de suma importancia.
Este adjetivo lo usamos para captar la atención de las personas. No es lo mismo que yo te diga, hey, tengo una noticia, a decirte, hey, tengo una gran noticia. Obviamente ese gran va a captar mucho más tu atención. Y el tamaño de esta noticia es corroborado por la presencia del ángel y por la gloria de Dios. Si tú entiendes correctamente el mensaje de la Navidad, no lo tomarás como cualquier otro mensaje. Te darás cuenta que es una gran noticia, una noticia extraordinaria, y no la vas a compartir con las personas como cualquier otra noticia. La vas a compartir como una gran noticia, tal como lo hizo el ángel a los pastores. Ahora, fíjate bien lo que está diciendo el ángel. Esta es una noticia de gran gozo. No usa la palabra alegría, porque la palabra alegría es una emoción más superficial. El gozo es diferente. El gozo es una gran alegría interna que proviene de Dios. No proviene de las circunstancias alrededor de la persona. Por ejemplo, ve conmigo a Romanos 15:13 y mira lo que nos dice acerca del gozo. El gozo no es lo mismo que la alegría, por eso aquí se usa la palabra gozo. Dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. ¿De dónde proviene el gozo? De Dios. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. ¿Te fijas? El gozo no depende de las circunstancias, no depende de lo que está pasando a tu alrededor, depende de tu relación con Dios. Por eso David, a pesar de esa vida complicada que él llevó, pudo escribir en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y te tengo buenas noticias. Si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, si te has arrepentido de tus pecados y puesto tu fe y confianza en Cristo Jesús, tú tienes la capacidad de experimentar un gozo a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las malas noticias que suceden a nuestro alrededor. Dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Eso es lo que proveía esta gran noticia. Esto es lo que les estaba diciendo el ángel a los pastores. ¿Sabes? No te dejes llevar por el mensaje superficial de alegría que se presenta en la televisión en estas épocas. Déjate llevar por el mensaje de gozo que se presenta en la palabra de Dios, el cual proviene de Él. Este mensaje son buenas nuevas de gran gozo. Ahora, estamos repitiendo esta frase, nuevas de gran gozo, y la realidad es que esta frase es muy conocida por todos nosotros y la usamos seguido, no simplemente en diciembre, la usamos durante todo el año. Esta frase en el idioma original es la frase evangelizo, de donde obtenemos nuestra palabra evangelio. Exactamente. Esta es una frase que se repite una gran cantidad de veces en el Nuevo Testamento y de hecho Lucas es el que la usa más en los evangelios. Los escritores del Nuevo Testamento sabían el valor de esta gran noticia, por eso hicieron mucho énfasis en ella y por eso la repetían. Por eso, esta noticia no debe de pasar de moda. Y no simplemente en diciembre, sino en todo el año tenemos que hacer énfasis porque son nuevas de gran gozo. Esta es la noticia que necesita escuchar este mundo que cada vez va de mal en peor. Necesitamos compartir estas buenas nuevas de gran gozo. Ahora regresemos a estos humildes pastores. Ellos estaban recibiendo la mejor noticia de su vida. Esta noticia les dio una gran esperanza.
algo fabuloso que ellos recibieron, no nada más se quedaría ahí. Les tengo buenas noticias. Estas buenas de gran gozo también son para nosotros. Miren lo que dice el versículo número 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. El ángel les dijo que esta extraordinaria noticia era para todo el pueblo. Y usualmente esta frase se refiere a todo Israel, pero Israel sería el recipiente inicial de estas buenas de gran gozo, pero después se extenderían a todos nosotros. Pablo lo pone de esta manera en Romanos 1:16. Miren lo que dice Pablo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es este evangelio? Las nuevas de gran gozo que leemos nosotros en Lucas capítulo 2. Porque es poder de Dios para salvación. Este mensaje de las buenas nuevas es poderoso. ¿Y para quién? Para todo aquel que cree en Él. Para todo aquel que cree, y ahí entramos tú y yo. Al judío primeramente, es decir, a todo el pueblo, como lo dice Lucas, pero también al griego, al gentil, y este mensaje se extiende. Estas nuevas buenas de gran gozo son también para nosotros, son para todos aquellos que creen. Querido hermano, el mensaje de la Navidad no es exclusivo de un grupo de personas, es para ser compartido con todo el mundo. Y nosotros podemos aprovechar esta época para compartirlo con los demás, con este mundo lleno de inseguridad y falto de esperanza. Estas buenas de gran gozo son descritas por Pablo como poderosas. No las debemos de meritar, debemos de darles el valor que realmente tienen. Ahora, la vida de estos pastores cambiaría para siempre, porque ellos recibieron estas nuevas de gran gozo. De la misma manera, tu vida o la vida de aquel ser amado puede cambiar para siempre, eternamente, cuando ellos o tú comprenden el significado de estas excelentes noticias de gran gozo. Pero, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué contiene este mensaje que lo hace tan espectacular, tan lleno de gozo? Bueno, ese va a ser nuestro siguiente punto. Es precisamente el mensaje de la Navidad. Y ahora vamos a ver la persona de las nuevas de gran gozo. Miren lo que dice el versículo número 11. Que os ha nacido, y subrayen esa palabra, nos ha nacido hoy. El ángel les indica a los pastores que el nacimiento de un bebé es motivo de gran gozo, y esa palabra nacimiento es muy importante y claro, es muy usada en nuestras fechas. La palabra Navidad es la que usamos nosotros los hispanos y encierra todo este mensaje, todos estos acontecimientos de los que hemos estado hablando. La palabra Navidad viene del latín nativitas, que hace referencia al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En inglés se usa la palabra Christmas. Los que hablan inglés, en inglés se usa la palabra Christmas, que habla de Cristo. También ahí está el mensaje dentro. Navidad, la palabra Navidad en español se comenzó a utilizar para hacer referencia precisamente a este mensaje del que hemos estado hablando. Es por eso que el mundo quiere sacarla de todos lados y reemplazar feliz Navidad con felices fiestas. Exactamente. Y es verdad que no sabemos la fecha exacta cuando sucedió el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero hay muchos eventos en la Biblia los cuales no tenemos la fecha exacta de cuándo ocurrieron. Pero como hemos estado viendo, no estamos haciendo un énfasis en una fecha, sino en ese gran acontecimiento que Jesús nació. Leemos nosotros en este versículo, ha nacido
hoy. No dice solamente ha nacido, incluye ahí el tiempo como si el autor, como si el Espíritu Santo quisiera decirnos que este día tiene que ser marcado, que tiene que ser recordado, que tiene que ser especial. Y de hecho es especial. Es tan especial que ha dividido la historia para siempre. Este nacimiento ha dividido el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo, pero no solo ha dividido el tiempo, también ha dividido la vida de muchos creyentes, aquellos que vivieron antes de Cristo y los que vivimos ahora después de Cristo. Por esa razón, este nacimiento debe de proclamarse con mucho énfasis y esta época provee una gran oportunidad para que lo compartamos con los demás. Ahora, ¿por qué es tan importante el nacimiento de un bebé? Cierto que el nacimiento de un bebé provee mucho gozo, pero cada minuto están naciendo 300 niños alrededor del mundo y los hispanos estamos contribuyendo mucho a eso. Y cada nacimiento es motivo de gran gozo. Pero ¿qué beneficio traería el nacimiento de este bebé? Ese versículo número 11 nos lo dice. Mira, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y subraya esa palabra, un Salvador, que es Cristo el Señor. Había nacido nada menos y nada más que el Salvador, el Cristo, el Señor. Este niño nació con el propósito de salvar a su pueblo de sus pecados. Dios se había hecho carne para ser un Salvador. Por eso se le llama al bebé Jesús, que quiere decir Dios salva. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Durante todo el ministerio del Señor Jesucristo, Él mismo lo dejó en claro que había venido para salvar. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora había una gran esperanza para este humilde grupo de pastores. El Salvador había llegado. Y esa esperanza se extendería a todo el pueblo y a todas las naciones. Ahora, es muy importante tener en mente al celebrar la Navidad que Jesús vino para salvar de los pecados. En nuestros días se presenta a un Jesús muy diferente, que vino a una misión muy diferente. Presentamos a aquel Jesús que vino a restaurar matrimonios, a enderezar hijos, a curar, a romper adicciones, etcétera. Pero yo veo claramente en la Biblia que su misión principal e inicial fue salvar al pecador de una condenación eterna. Cierto que después que la persona tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, puede restaurar ese matrimonio, puede enderezar la vida de ese hijo, puede curar, puede ayudar, puede hacer mil cosas, pero la misión principal por la cual vino Jesús fue a salvar al más vil pecador. Y lo vemos a través de la Biblia. ¿Recuerdas a Pablo? Persiguió a la iglesia del Señor, pero Cristo lo salvó. ¿Recuerdas a Zaqueo, el recaudador de impuestos? Él obtenía esa riqueza con ganancias deshonestas, pero Jesús lo salvó. ¿Recuerdas la mujer adúltera? Fue llevada a Jesús cuando fue descubierta en el pleno acto, pero Jesús la salvó. ¿Recuerdas el ladrón en la cruz? Para que él estuviera ahí, es que debió haber sido un gran criminal. Jesús también lo salvó. Jesús vino a salvar al más vil pecador. La necesidad principal de cada persona es la salvación de sus pecados. Esa es la raíz del problema de todo hombre. Todo lo demás, su vida rota, simplemente son los síntomas de la enfermedad que es el pecado. Había nacido quien podía solucionar el problema principal de la humanidad, el pecado. Por eso el ángel introduce a Jesús como el Salvador, y estas son noticias de gran gozo.
En esta Navidad, querido hermano, querido amigo, no presentes a Jesús como si fuera el genio de la lámpara que puede cumplir cualquier capricho. Presenta al Cristo de la Biblia, que vino primero a salvar y después a restaurar al más vil pecador. Esta noticia que escucharon los pastores es la que todo el mundo debe de escuchar. El Salvador nació y estas son buenas de gran gozo. Quizá no lo alcanzas a percibir a primera instancia, pero este es el mensaje que tiene que oír el mundo. ¿No me crees? Piensa en esto. Piensa en el problema más grande que pudieras tener. Piensa en aquello que no quisieras que te suceda. Ahora imagina que tienes solo unas horas de vida. El primer problema que pensaste se ve pequeño en comparación a la muerte. ¿Te fijas? Ese es el problema que vino a solucionar Cristo Jesús. Darte vida eterna. Cualquier problema en esta vida es muy pequeño comparado a la salvación de tu alma. La Navidad nos recuerda que Jesús nació para resolver nuestro problema más grande, y esas son noticias de gran gozo, y son noticias hasta para el más vil pecador. ¿Sabes dónde está Pablo? ¿Dónde está Zaqueo? ¿Dónde está la mujer adúltera? ¿Dónde está ese ladrón que creyó y todos esos demás pecadores que Cristo los salvó? Dice Juan 17:24 lo siguiente: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y déjame decirte que el Rey de Reyes y Señor de Señores no está en cualquier lugar, y ahí están ellos. Y ahí puedes estar tú y aquel ser amado si crees en las buenas nuevas de gran gozo. Si tú recibes al Señor Jesucristo como tu Salvador. Ahora, ¿cómo iban a encontrar estos pastores a este Salvador? El ángel les dijo: lo hallaréis envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores no esperaron, fueron inmediatamente a corroborar estas noticias. Y cuando se encontraron con esta hermosa realidad, eso impactó sus vidas. Y este va a ser nuestro tercer punto: el impacto de las nuevas de gran gozo. Dice el versículo número 13 lo siguiente, Lucas capítulo 2, versículo número 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Te fijas? Apareció unas huestes celestiales, una gran cantidad de ángeles alabando a nuestro Dios, porque estas eran buenas noticias y decían: gloria a Dios en las alturas. Lo primero que hacen es alabar a Dios, y luego decían: y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta es la paz de Dios reservada para aquellos que obtuvieron la buena voluntad de Dios. Los pastores ya no tenían por qué temer. Dios había venido a ellos para salvarlos. La vida de estos humildes pastores cambiaría para siempre. Pero la noticia no era lo más importante. Lo más importante es a quién apuntaba esa noticia, y apuntaba al Señor Jesucristo. Ahí se dirigieron los pastores. Versículo número 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y miren el versículo 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Ellos no pudieron callar lo que habían visto, lo que habían presenciado.
No pudieron guardar silencio. ¿Qué fue lo que hicieron? Compartir esas buenas nuevas de gran gozo con todas las personas. Y les pasó lo mismo que a Pedro y a Juan allá en Hechos 4:20, cuando le dijeron a los gobernantes, porque no podemos dejar decir lo que hemos visto y oído. Y esto es lo natural que sucede en aquel que ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. No puede callar de esas cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en su vida. Pero una nota triste aquí es que todos se maravillaron, pero no todos respondieron como los pastores. Algunos simplemente fueron a entretenerse o a ver qué estaba sucediendo por curiosidad, pero nunca hicieron un compromiso real con el Salvador. ¿Y tú? ¿Cómo vas a responder en esta noche? ¿Con curiosidad o con un compromiso real con Dios? Dios tenga misericordia de ti y toque ese corazón y respondas como los pastores. Mira el versículo número 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. ¿Sabes? La vida de estos pastores, físicamente, ambientalmente, no había cambiado nada. Seguían siendo pobres y marginados, pero ahora tenían una gran esperanza. Tenían un gran gozo en sus corazones y se vio reflejado eso en su alabanza a Dios. Y yo te pregunto, ¿cómo vas a regresar esta noche a casa después de este mensaje? Dios quiera que regreses como estos pastores, glorificando y alabando a nuestro Dios por las cosas que has visto y oído en su palabra. La noticia de la Navidad es de suma importancia porque nos recuerda que Jesús nació, pero no se quedó como bebé. Jesús nació para morir por el más vil pecador. Lucas, al usar la frase nuevas de gran gozo, nos está dirigiendo al Evangelio. Se acerca una nueva oportunidad para compartir estas nuevas de gran gozo con los demás. Muchas personas se la pasan muy tristes en estas fechas porque en realidad no saben celebrar, no saben lo que significa la Navidad. Piensan que la Navidad son regalos, dinero, pasar tiempo con la familia, y muchos de ellos no pueden obtener eso, por eso se pasan estas fechas muy tristes. Aunque no hay nada de malo en esto, pasar tiempo con la familia, los regalos y todo eso, no es el mensaje de la Navidad. La Navidad nos apunta al Evangelio, a Cristo Jesús. Para que esta sea una buena Navidad, debes de creer estas nuevas de gran gozo, y solo se requiere una cosa. Se requiere a Cristo Jesús, el Salvador. Si Cristo Jesús es tu Salvador, tienes razones suficientes para celebrar en esta Navidad. De parte de nuestra iglesia Believers Fellowship, el ministerio en español, en verdad deseamos que tengan una feliz Navidad, pero una Navidad no es Navidad sin Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, qué hermosa es su palabra que nos enfoca y nos ayuda a ver la vida como realmente es. Bendito Señor, muchos de nosotros quizás pasaremos estas fechas lejos de nuestros seres amados, quizás sin los recursos económicos que quisiéramos para regalar, compartir o quizá tener una gran cena. Pero gracias Señor que usted nos recuerda que Cristo Jesús es el centro de la Navidad. Ayúdenos a no sacar a Cristo de este mensaje. Ayúdenos a compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación con todos a nuestro alrededor. Padre Celestial, pido por cada uno de mis hermanos, solo usted sabe, Señor, lo que pasa por sus corazones. Solo usted sabe en la necesidad que vino cada uno en esta noche. Suplico humildemente que use su palabra en una manera poderosa para que se den cuenta que pueden tener una buena y feliz Navidad si Cristo Jesús es su Salvador. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos de reunirnos, de abrir su palabra y proclamar estas buenas nuevas de salvación.
Oro, bendito Dios, por todos esos misioneros, todos aquellos que no tienen esa libertad como nosotros, que se les complica compartir que Cristo nació para morir por el más vil pecador. Le damos la honra, le damos la gloria porque ha enviado a su Hijo Jesucristo a nacer de una virgen para morir en la cruz del Calvario, resucitar, y esas son buenas de gran gozo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, pónganse de pie. Al principio cantamos un canto que decía, venid fieles todos, pero a la verdad la mayoría de los tiempos somos infieles a Él. Pero aún así, por eso vino el Señor Jesús por nosotros. Así que vamos a cantar este canto que se llama, venid infieles todos, tú que eres frágil, Jesús nació.